Hola, soy Steven Johansson. En este video te voy a hablar del partido que dominó la política mexicana durante 70 años, así como del papel que este partido jugó en el sistema político mexicano. Para pacificar al país, Plutarco Elías Calles crea en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. El partido surge como el aglutinador de las maquinarias políticas locales, generalmente dominadas por generales. Octavio Rodríguez Araujo lo define como una suerte de coalición de facciones y partidos locales o regionales cuyo propósito era obligar a estas fuerzas a competir mediante el PNR en las elecciones federales, presidencia y Congreso. En 1938, el PNR cambia de nombre a Partido de la Revolución Mexicana y se transforma en una organización de masas con una estructura de doble tipo, por niveles, nacional, regional, municipal, y por sectores, obrero, campesino, popular. Al incorporar a las organizaciones obreras y campesinas, el partido oficial contribuye a la estabilidad política, controlando las demandas de estos grupos y permitiéndoles una mínima participación política. Por otro lado, la diversidad de grupos e intereses representados otorga legitimidad al partido y a los gobiernos emanados de él. Para Octavio Rodríguez Araujo, la verdadera institucionalización del partido se da a partir de la fundación del PRI en 1946, cuando el partido pierde el ánimo reformista que le imprimió Lázaro Cárdenas en la década anterior y se convierte en una mera estructura de control corporativo. Para Roger Hansen, el PRI es más un mecanismo de control que de representación. El PRI no parece, por otro lado, estar en el centro del proceso político. Ese lugar corresponde al presidente de la República. Para Hansen, la élite revolucionaria utiliza al PRI en dos distintos niveles, como maquinaria electoral y como mecanismo para controlar a los diversos sectores del propio partido. El control sobre los sectores se hace a través del otorgamiento de puestos de elección popular a los principales dirigentes y a través de la represión a los disidentes. Hasta la década de 1990, el PRI fue un partido hegemónico casi único. Existían partidos de oposición, pero con una representación mínima en el Congreso y, por lo tanto, una influencia mínima en las políticas públicas. En la legislatura 1976-1979, por ejemplo, la oposición cuenta con 41 legisladores de 231 en la Cámara de Diputados y con solo uno de 64 en el Senado. Este predominio del PRI fue posible gracias a un sistema electoral que le permitía ganar prácticamente todos los cargos de elección popular en disputa, desde presidencias municipales hasta diputaciones locales y federales, gubernaturas, curules en el Senado y, por supuesto, la presidencia de la República. La ley electoral de 1918 es una ley muy liberal. Para crear un nuevo partido político, basta con que se reúna en una asamblea con 100 ciudadanos. En 1940, el general Juan Andreu Almazán, al no verse favorecido con la candidatura a la presidencia del Partido de la Revolución Mexicana, deja el partido para fundar el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, PRUN. La candidatura de Almazán representó una seria amenaza al predominio del PRM.
por lo que una nueva ley electoral más restrictiva es aprobada en 1946. La Ley Electoral de 1946 centraliza la organización del proceso electoral en un órgano, controlado hasta 1987 por el Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, que a partir de 1973 se llama Comisión Federal Electoral. El Poder Ejecutivo, a través de ese órgano, tenía el control de los procesos electorales. La Ley Electoral de 1946 otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de conceder certificados de registro a los partidos y decretar su cancelación, temporal o definitiva, cuando a su juicio no cumplieran con los requisitos legales. La ley exigía 10,000 afiliados para otorgar el registro a los partidos. Antes, solo se exigía una asamblea con 100 ciudadanos. Esta legislación restrictiva, diseñada para impedir la deserción de militantes del partido oficial y limitar el crecimiento de los partidos de oposición, consolidó al sistema de partido hegemónico, pero generó problemas de legitimación. Durante las décadas de 1980 y 1990, como resultado del ciclo de reformas al sistema electoral iniciado en 1977, el sistema de partidos empieza a hacerse cada vez más competitivo. El PRI pierde en 1988 la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en 1997 la mayoría absoluta en esa misma Cámara. En otras palabras, durante las últimas 2 décadas del siglo XX, el sistema de partidos empieza a dejar de ser un sistema de partido hegemónico y a convertirse en pluralista moderado. El PRI pierde las elecciones presidenciales de 2000 y con ello desaparece su institución patrocinadora, la Presidencia de la República. Pasa a ser, entre 2000 y 2012, un partido de oposición. Durante el paso del PRI por la oposición, los gobernadores de ese partido, que antes se encontraban subordinados al presidente, pasan a ocupar el lugar central. En 2012, el PRI recupera la presidencia que conserva hasta 2018. En 2018, el candidato del PRI a la presidencia llega en tercer lugar, obteniendo tan solo el 16.4% de los votos. La era del partido hegemónico y del sistema de partido hegemónico parece haber quedado en el pasado.